Solo 3 casas nos separaban de la de mamá. Para ella, una anciana de 89 años, debió ser un recorrido agobiante, un sobreesfuerzo al que ya no estaba acostumbrada. Solo algo preocupante o urgente la habría impulsado a salir así. Con los días entenderíamos que sí lo era, lastimosamente. Al principio no le creímos. Eran las 0:12 de aquella madrugada de martes, cuando llamó a nuestra puerta. Lo recuerdo exactamente. Él tenía una entrevista laboral por la mañana, y aquel desvelo arruinó mis posibilidades. Era fines de agosto, y el frío calaba los huesos. No entiendo cómo llegó solo en camisola y envuelta en una manta. Quizás la adrenalina y el miedo la sostuvieron. Al timbrar, su voz temblorosa llegó a mis oídos. Asustada, me senté en la cama y desperté a mi esposo. «Es mamá». Dios mío, un vacío en el pecho heló mi sangre. La forzamos a entrar, la cobijamos con mantas y frotamos su cuerpo. Estaba pálida y gélida como el metal, temblaba, castañeteando sus mandíbulas. Solo tras beber té caliente pudo hablar. «El viejo está en la casa», dijo con seguridad. Volvió, y Han el viejo volvió. Lo repitió con una leve sonrisa que reflejaba una alegría perturbadora. El viejo era mi padre, fallecido hacía 3 semanas por Alzheimer. Murió en su cama un sábado, pero no. Su deceso estuvo rodeado de circunstancias extrañas y macabras que todos quisimos olvidar, atribuyéndolas a su condición. Que mamá viniera ahora, nadie lo conectó con eso. Solo asumimos que su mente, trastornada por el dolor, inventaba fantasma. Estaba parado en la cocina, desnudo. Relató con emoción. Sentí ruidos. Alguien hurgaba los muebles. Me levanté y ahí estaba, de espaldas. La luz del salón lo bañaba, pero era inconfundible. Aunque llevaba días insistiendo en que escuchaba a papá, sus pasos, murmullos, puertas sonando, esta vez era distinto. Lo había visto y el impacto la hizo huir bajo la niebla, con un pavor indescriptible mezclado con añoranza. Mi esposo creía que su mente fallaba, que era normal tras una vida juntos. Sugirió traerla a vivir con nosotros, pero ella siempre se negó. Moriría en su casa, nadie la sacaría viva. Tras esa noche, todo empeoró. Mamá pasaba más tiempo con nosotros, pidiendo que la dejáramos muy entrada la tarde, como si ya no quisiera estar en su hogar. Su rostro mostraba intranquilidad y miedo, sobresaltos ante ruidos repentinos. Dejó de hablar de papá, pero su silencio era más elocuente. Algo la aterraba. Hasta que una noche, luego de acostarla, regresó a nuestra casa. «Pidió verte», dijo. Palidecí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que hablaba de papá. «Ya basta, mamá», protesté, pero su convencimiento y horror me obligaron a ceder, solo para demostrarle que era su imaginación. Aún así, el miedo me abordó. Pedí a mi esposo que nos acompañara. Al entrar, noté algo distinto, una sensación energética pesada. El frío dentro era peor que en la calle. Luego, un hedor rancio inundaba la casa, intensificándose en su habitación. Revisé todo: alimentos, roedores, patio, nada. Entonces recordé ese olor putrefacto, era idéntico al que emanó papá al morir. La perturbación fue instantánea. Tras ventana acostamos a cerrar bien puertas y ventanas. Dejé el velador encendido y antes de miré la foto de papá sobre el mueble, la misma de su ataúd. Un escalofrío me recorrió. Sentí que me observaban. Revisé rincones, incluso bajo la cama. Al cerrar la puerta, que rechinó lastimosamente, una voz susurró a mis espaldas. «Mónica». Era la voz de papá. Sacudí la cabeza, atribuyéndolo a su gestión, y abandoné la casa rápidamente. «¿Qué fue eso?», preguntó mi esposo. No supe si se refería a mi prisa, a la voz o al ambiente. En la cama no pude dormir. La voz de papá resonaba. Todo volvía a ser extraño, y el comportamiento de mamá resucitó los recuerdos más macabros. A los días previos a la muerte de papá, la noche misma en que partió, o eso creímos.
Necesito contarlo, tal cual, sin exagerar. Guardarlo, Mick. Quizás alguien encuentre una explicación racional. Al inicio, nadie notó el deterioro de papá. Pérdidas y memoria leves, dificultad para seguir conversaciones. Nada alarmante hasta que el domingo salió a comprar al almacén de don Pepe, a 10 minutos caminando, y no regresó. Estábamos almorzando cuando mamá llegó preocupada. Papá no estaba. Nunca había faltado. Organizamos su búsqueda. A nadie lo vio en el almacén. La policía patrulló sin resultados. No hubo accidentes reportados. Buscamos en bosques y colinas aledañas, desesperados al caer la noche. A las 6:45 de la tarde, una camioneta policial lo trajo. Lo encontraron junto a la carretera, 2 kilómetros al norte del almacén. Casi lo atropellan. Estaba sentado, cubierto por una manta, sin su camisa ni chaquetón. Su torso desnudo mostraba rasguños. ¿Dónde estaba su ropa? ¿Cómo llegó ahí? Tras exámenes en la capital, el Alzheimer fue una realidad. En 10 años el deterioro fue brutal. Dejó de reconocernos. Necesitó cuidados constantes. Episodios de locura lo volvían violento. Mi hermana Ana María, creyente en lo espiritual, trajo a una machi para apaciguar su alma. Nunca aprobé eso. Tenía médico y enfermera. Con los meses empeoró. La diabetes y una neumonía lo postraron. Y esa última semana nos tornamos con Ana María para cuidarlo 24 horas. Fueron días de eventos inexplicables y escalofriantes. Primero, Ana María presenció algo anormal. De madrugada, papá balbuceaba, como siempre, pero esa noche rió de forma macabra. Ana María entró a su cuarto, papá. La puerta rechinó. Él estaba de pie, de espaldas, brazos tiesos, dedos agarrotados como garras. Al oírla, giró casi por completo la cabeza y le esbozó una sonrisa que ella jamás olvidaría. A la luz del pasillo, era una imagen dantesca. Ana María salió despavorida. Llegamos en minutos, pero papá yacía en cama, tosiendo con un silbido aterrador. El médico lo atribuyó a impulsos adrenales por demencia. El miércoles, me tocó a mí. Ruidos fuertes me despertaron. Salí y todo quedó en silencio. Al regresar, los ruidos recomenzaron. Alguien hurgaba en la cocina. Encendí la luz. Nadie. Los sonidos venían tras la mesa. Avancé y vi a papá agachado, escarbando en la basura volcada. Desnudo, los huesos marcados, escara sangrante. Metía restos de comida a su boca. Gritan, mamá llegó. Papá pareció reconocerla y colapsó. Lo limpiamos y recostamos. El médico no supo explicar cómo alguien postrado meses podía hacer eso. Empezamos a encerrarlo con llave. La noche del jueves, Ana María y yo velamos alertas. Lo oímos toser, quejarse y hablar. Me acerqué a la pared. Ana María despierta. Papá habla con alguien, pero ella dormía profundamente. Entonces escuché. Ya falta poco. Pronto estarás conmigo. La voz de papá, pero gutural, firme, sana. Murmullos respondieron, en lo que parecían varias voces, incluso otro idioma. De repente un golpe como un puñetazo sacudió la pared donde apoyaba la cabeza. Me lo llevaré, aunque ya es mío. Una risa macabra, seguida de más golpes. Ana María despertó. Mis ojos la aterraron. Tomó la llave y corrió al cuarto de papá. Escuché la cerradura, el chirrido de la puerta y su grito desgarrador. Lo que relata es irracional. Papá estaba pegado a la pared como una araña, extremidades en ángulos antinaturales. Desnudo, avanzó rozando el techo hacia ella. Como un arácnido, ella se desmayó. Cuando llegamos con mamá, Ana María yacía en el suelo. Papá se retorcía cerca de la cama, agarrotado como en ataque epiléptico, levantando su torso del suelo. Me quema, gritaba, arañándose la piel como si quisiera arrancársela. Llegó la ambulancia. Un paramédico atendió a Ana María. Otro.
a papá inyectándole calmantes. Por la mañana, su médico fue claro, no agonizaba en horas, quizás días. Solo oxígeno y calmantes mitigaban su sufrimiento. Moriría por un paro, pero no fue así. Murió sufriendo en demasía, luchando no por vivir, sino contra eso dentro de él. Solo quería morir para sacárselo. Esta es la peor parte. No solo ver morir a tu ser amado, sino cómo murió. Tal vez verlo morir 2 veces para expulsar a esa cosa. Ya les contaré. Necesito una pausa. Recordar aquel momento me cuesta demasiado. Mi abuelo amado C. nació y creció en un pueblo de Jalisco. Desde muy chico, como otros niños de la región, se dedicó a trabajar en los campos de agave tequilero. Ya un poco más grande, empezó a gamar agave, es decir, cortar las pencas para liberar la piña del maguey. En una ocasión, le tocó trabajar en un campo que estaba muy lejos del pueblo, así que tenía que salir muy de madrugada para llegar al amanecer. Cada día, mi abuelo se encontraba en el camino con un amigo suyo llamado Ramón, quien también era gimador, y al final de la jornada regresaban juntos, casi al anochecer. Así transcurrían los días, de sol a sol, entre los campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sin ninguna esperanza de que su suerte cambiara. Alguna vez Ramón, el amigo de mi abuelo, dijo: estoy harto de esta vida, daría lo que fuera por cambiar mi suerte. Días después, Ramón se hirió en el trabajo y tuvo que dejar de laborar unas semanas mientras se recuperaba, así que a mi abuelo le tocó irse solo a gimar mientras su amigo sanaba. Aquel día, mi abuelo salió a trabajar aún más temprano de lo habitual, ya que el campo al que tenía que ir estaba más lejos. Salió de su jacal y notó que la luna aún brillaba en el cielo nocturno. Ya fuera del pueblo, escuchó a lo lejos el relinchar de un caballo. Mi abuelo volteó a todos lados, pero no pudo distinguir nada. Continuó caminando y entonces escuchó los cascos de un caballo que se acercaban por detrás. Mi abuelo volteó y vio a un jinete vestido totalmente de negro, montando un caballo tan oscuro como la noche. «Buenas noches, amigo», dijo el jinete. «Buenos días le dé Dios», respondió mi abuelo. Al escuchar el saludo de mi abuelo, el caballo dio un resoplido, como si algo lo hubiera irritado. «¿Tan temprano a trabajar, amigo?», dijo aquel jinete, que ya cabalgaba al mismo paso que mi abuelo. «Pues sí, no queda de otra», respondió mi abuelo. Entonces notó que aquel jinete vestía un traje de charro totalmente negro, con bordados que parecían hechos con hilo de oro, resplandecientes bajo la luz de la luna. En sus botas llevaba unas espuelas que parecían de plata. La figura del jinete era imponente y hasta cierto punto atemorizante, pero había algo más en el que le daba cierta intranquilidad. De reojo vio que, debajo de la sombra del sombrero que cubría la mitad del rostro, a veces parecía como si los ojos del jinete destellaran como brasas de carbón encendido. La vida del hombre pobre es muy dura en trabajar de sol a sol, y cuando muere, se va como vino al mundo, dejando a su familia endeudada y condenada a vivir en la misma pobreza, dijo el jinete. Y continuó: el dueño de estos campos también era gimador, como usted, pero yo lo ayudé. Si usted quiere, todo esto puede ser suyo y hasta más. Mi abuelo, sin mirar al jinete, meneó la cabeza en señal de negación. Caminaron unos metros más, hasta que mi abuelo se detuvo y llevó su mano al rosario que su madre le había regalado y que siempre llevaba debajo de la camisa. «De aquí me voy solo, amigo. Esta vereda me lleva a mi campo», dijo mi abuelo, que ya había comprendido quién era ese misterioso charro y cuáles eran sus intenciones. «Bueno, amigo, piense lo que le dije». «No es necesario, amigo», respondió mi abuelo, mientras sacaba su rosario y lo colgaba del cuello. Al ver eso, el caballo se encabritó y el jinete hizo un gesto de desagrado. Luego, dando la vuelta, se perdió entre las pencas de agave. Días después, Ramón volvió al trabajo, aunque aún no estaba totalmente curado. Mi abuelo, como siempre, lo esperaba en la vereda que conducía a su jacal, pero una mañana, Ramón tardó en encontrarse con él. Entonces mi abuelo se encaminó hacia el jacal de su amigo, pero a mitad del camino se encontró de frente con el mismo jinete que había visto días antes. Al verlo, el jinete se apeó del caballo, que pasó corriendo velozmente, obligando a mi abuelo a hacerse a un lado para no ser atropellado, mientras el jinete soltaba una siniestra carcajada. Mientras mi abuelo sacaba de nuevo su rosario,
llegó Ramón. Después de saludarse, se fueron al campo. Mi abuelo no se atrevía a preguntarle si había visto al charro negro. Cuando llegaron, el capataz, quien siempre había sido un hombre prepotente, llamó a Ramón aparte y le ofreció ser jefe de un grupo de gimadores en otro campo más cercano al pueblo. Ramón aceptó sin dudarlo. A partir de ese momento, su suerte cambió. Un tiempo después, se volvió capataz. Luego compró un campo de agave, después otro y otro más. Luego, una destilería. Se volvió un hombre muy rico, tanto que se fue del pueblo y compró una mansión en Guadalajara. Solo de vez en cuando regresaba a supervisar la destiladora y los campos de agave. En cuanto a mi abuelo, comprendió que aquella madrugada, cuando iba camino a casa de Ramón y se encontró con el jinete, este venía de ofrecerle el mismo trato que antes había rechazado. Pero Ramón, al parecer, si lo había aceptado, era más que obvio que ese misterioso jinete no era otro que el charro negro. Les voy a contar algo que me pasó en mi último viaje de vacaciones en Acapulco. Hasta la fecha, sigo preguntándome qué habrá sido. Prosigo, llegamos al estado, tomamos un taxi y tras unos 40 minutos. Llegamos a nuestro lugar de hospedaje, un edificio de 8 pisos, blanco, un poco despintado, la verdad, algo sombrío. Tenía una alberca grande en el patio de entrada, junto con un jardín, árboles y gatos. Subimos. Nuestra habitación estaba en el piso 6. Entramos y prácticamente era una casa. Tenía una cocina pequeña. Una sala con 2 ventanas enormes que daban vista a la orilla de la playa y 2 habitaciones, una frente a la otra. Muy cómoda a la vista. Lo raro comenzó esa misma noche. Después de pasar el día en la playa, volvimos a dormir. Mi hermano y yo nos acostamos en la sala en un sofá cama. Ambos caímos dormidos rápidamente. Pero a las 2 de la mañana me desperté porque escuché un chistido muy fuerte, como un SHHH. Me sacó mucho de onda, pero como estaba medio dormido, lo ignoré. Me quedé viendo el techo. Y volvió a escucharse SHHH. Me dio muchos nervios. Pero no hice más que ponerme los audífonos y tratar de dormir otra vez. Al día siguiente salimos todo el día y regresamos ya de noche. Pero yo ya sentía muchos nervios por las ventanas tan grandes que había en cada cuarto. Sentía que alguien me miraba desde afuera. Supuse que tal vez era puro susto, así que traté de ignorar mis nervios. Nuevamente, mi hermano y yo nos dormimos en la sala. Pero esta vez, él me despertó sorprendido y nervioso. Me dijo, ¿están chistando desde hace rato? Le respondí, no hombre, estás loco. Ya duérmete. No quería asustarlo contándole que yo también había estado escuchando eso. Al día siguiente me desperté antes que todos. Algo que te aseguro es que todos estaban súper dormidos. Decidí irme a la alberca mientras nadaba. Desde las ventanas de nuestro cuarto escuché otra vez ese mismo chistido. Me quedé viendo, tratando de ver si alguien me hablaba. Me giré y se volvió a escuchar SHHH. Me sentí muy incómodo, como cuando alguien te mira fijamente. Salí del agua y subí deseando que hubiera alguien despierto, pero no. Todos seguían dormidos. Mi ansiedad y mis nervios estaban aumentando bastante. Más tarde, ya con todos despiertos, fuimos a un restaurante en la playa. Le platiqué a mi hermano. Solté un comentario, estabas bien asustado anoche, ¿verdad? En tono de burla. Comenzamos a hablar de eso y le confesé que a mí también me habían chistado la primera noche y también esa mañana mientras nadaba. Él me contó lo que le pasó, para él fue peor. Porque dice que no pudo dormir en toda la noche, que sentía que lo miraban desde la cocina y que le chistaron un par de veces. Ambos coincidimos en que la vibra y el ambiente en la habitación era muy raro, muy nervioso. Pero eso era lo tranquilo. Están a punto de leer lo que más me pone nervioso hasta la fecha. Esa misma noche, como a las 8.
Mi hermano y yo decidimos quedarnos solos en la habitación. Terminamos de cenar y él se fue al dormitorio más grande. Estaba viendo la tele con la puerta abierta. Yo estaba en la sala, en un mueble, cargando mi teléfono a unos pasos del cuarto donde él estaba. Me encontraba parada viendo el celular y de pronto escuché cómo crujieron las ventanas muy fuerte. El viento también se soltó fuertísimo. Y otra vez. Se escuchó un SHHH. Volteé a ver a todos lados con unos nervios como nunca había sentido. Sentía que alguien me miraba. Sentía que en la cocina, justo detrás de mí, había algo. Pero no vi nada con la mirada. Terminé de hacer lo que estaba haciendo con el teléfono, pero de pronto sentí el escalofrío más horrible de mi vida. Volteé hacia la cocina y no miento, vi a una mujer. Tenía el pelo negro, como mojado y una bata blanca. Grité como nunca y corrí al cuarto. Cerré la puerta del cuarto. Mi hermano brincó de la cama. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? Yo, asustada y pálida, le dije, es que vi algo. Una bruja. Ni siquiera sé qué era, pero siempre dije que era una bruja. ¿Por qué? No sé. Tal vez por cómo se veía, fue lo primero que pensé. Esa noche fue la última en esa habitación. Gracias al cielo. Fue la más rara. Toda la noche sentí demasiados nervios, escalofríos, un cansancio horrible, y prácticamente mi hermano y yo sacamos nuestras cosas casi corriendo. Nos quedamos con la idea de que, sea lo que sea, esa cosa fue a asustarnos. Es algo que mi hermano y yo recordamos con bastante nerviosismo. Incluso ahora que estoy escribiendo esto, siento los mismos nervios que sentí ese día. Bueno, comunidad, una disculpa si está mal redactado o muy largo, pero quisiera saber qué opinan, qué creen que fue. ¿Alguien tiene una historia similar? Hasta la fecha no sé por qué lo atribuí a una bruja. Tal vez fue por cómo se veía. Yo me dedico a la agricultura. Es algo a lo que mi familia se ha dedicado por generaciones. Tuve la enorme fortuna de continuar con este hermoso oficio, pero desde que comencé a trabajar la tierra por mi propia cuenta, me han estado ocurriendo una serie de eventos que hasta el día de hoy siguen. Voy a comenzar a contarles una historia. Esto lo contó el amigo de mi hermano, quien a su vez lo escuchó de su papá. Y creo que tiene mucho que ver con lo que más adelante les relataré. La historia comienza en el campo, aproximadamente a 2 kilómetros de mis tierras. En ese lugar, hace años, el papá del amigo de mi hermano tenía sembradíos de chili y para cuidar el cultivo, contrató a una persona de confianza que vigilara durante las noches. Así fue, cada día antes del anochecer, el muchacho llegaba al campo para protegerse del frío. Se metía en una pequeña casita de madera bien hecha que ya estaba construida. Durante la noche hacía rondines, vigilaba y después regresaba a la casita a tomar café o dormir un rato. Una de esas noches cuenta que sintió ganas de ir al baño, salió a hacer sus necesidades y luego regresó a la casita. Al poco rato, escuchó que el árbol que estaba frente a la casita crujía. Se levantó y se asomó por las separaciones de madera de la pared, y vio claramente cómo del árbol salía una mujer de aspecto tétrico. El árbol se abrió como una especie de portal, y de ahí salió esa figura femenina. Dice que se movía como una araña. Pero lo más extraño es que no tenía pies y flotaba. Salió rápidamente en dirección a otros sembradíos. El joven se quedó petrificado, pensando que tal vez había sido un sueño. No se lo contó a nadie, pero con el paso de las noches, la presencia se volvió más frecuente. Siempre sucedía a las 3 de la mañana. Cada noche él se levantaba y esperaba el suceso, el árbol crujía, se abría, y esa mujer salía volando hacia los cultivos.
Pero algo cambió. Un día ella se dio cuenta de que la estaban observando desde las separaciones de la madera. Ahora era ella quien miraba hacia dentro de la casita. El muchacho se escondía debajo de la cama y la mujer rodeaba la casa buscando indicios de alguien dentro, pero no encontraba nada. Después de eso, ya no regresó al trabajo y le contó todo al patrón. Bueno, después de esta anécdota voy a contar las mías. Creo que esa mujer o esa cosa es la misma que merodea por mis tierras. Esto sucedió muy cerca de mis siembras. Yo no creía en las brujas ni en cosas sobrenaturales, o al menos no pensé que alguna vez me pasaría algo así. Todo comenzó en mi cuarto. Sí, suena raro, pero fue en la ciudad. Una noche, mientras dormía, sentí un presentimiento de peligro en todo mi cuerpo. Me desperté de inmediato, pero algo me paralizaba. Escuché unas risas que provenían de mi ventana. Sentí que algo o alguien entraba por la ventana que da al parque. Cerca hay un árbol que está muy pegado a la ventana de mi cuarto. Aquella cosa entraba riéndose. Me di cuenta de que la risa era de mujer, pero por el tono parecía una mujer ya muy mayor. Esa cosa caminaba, dando saltitos alrededor de la ventana sin quitarme la mirada y entre risas decía: «La comida tiene veneno». «La comida tiene veneno», lo repetía mientras saltaba como las niñas cuando corren dando brincos. Recordé de pronto que mi abuelita decía que para ahuyentar brujas había que decirles groserías. Aunque no podía moverme ni hablar, hice el esfuerzo y lo logré. «Lárgate, cabrona. Lárgate, hija de la chingada». Al parecer. Funcionó. Logré moverme. Miré hacia la ventana y estaba abierta. No pude dormir más. Quiero hacer hincapié en que vi la hora. Eran poco más de las 3 a.m. No le di mucha importancia. Seguí trabajando en el campo. Pero unos 6 meses después volvió a pasar. Dormía cuando sentí esa misma alarma en el cuerpo. Abrí los ojos y allí estaba. Me miraba desde debajo de la cama. Su rostro era el de una anciana sonriente, con dientes amarillos y podridos. No recuerdo haberle visto los ojos, solo me concentré en esa sonrisa burlona. Me miraba, se escondía bajo la cama, luego asomaba de nuevo, y en un parpadeo desaparecía. Me incorporé sudando. Me preocupé. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué quería de mí? Pensé que todo había sido imaginación. Pero siguió pasando. Hago otro paréntesis porque escribo esto desde mi campo, justo frente al lugar donde pasaron muchas de las cosas que contaré más adelante. Una noche tenía que trabajar en el campo y fui solo. Preparaba mis herramientas y lámparas cuando mi tío me preguntó a dónde iba. Le respondí que a fumigar. Me preguntó con quién y le dije que solo. Me dijo que estaba loco, que el campo de noche era peligroso. Aún así, me acompañó. Llegamos. Preparé todo y empecé a trabajar. Él se quedó en la camioneta ayudándome con los agroquímicos. Después me dijo: voy a prender unas veladoras en la casa, una casa en obra negra, para que los vecinos vean que hay alguien aquí. Le dije que estaba bien. A los 30 minutos volvió. Le pregunté si todo estaba bien y asintió. A los 15 minutos de haber regresado, se escuchó un grito en la casita. Era una mezcla entre grito humano y de pájaro, pero con burla y dolor. Nos miramos, no dijimos nada. Pero el ambiente cambió, bajó la temperatura, se empezaron a oír voces de mujeres incomprensibles. Lo más raro es que las voces venían de los cultivos de los vecinos. Si ibas al extremo de la parcela, se oían en el maizal del vecino. Si ibas al otro extremo, en la alfalfa del otro. Para distraerme, me puse los audífonos. Mi tío subió el volumen del radio. Pasó una hora.
Mi tío dijo, voy a prender una fogata. Le dije que estaba bien. Al rato ya la había encendido, pero lo vi aturdido, raro. Se metió a la camioneta diciendo que tenía frío. El ambiente se volvió más pesado. Terminamos y recogimos todo. En el camino de regreso, mi tío iba muy rápido, cosa rara en él, sobre todo en terracería. ¿Qué había visto? ¿Qué había escuchado? En silencio llegamos a la ciudad. Me dijo, lo que escuchamos eran brujas. Ese grito no era de un pájaro. Además, vi a 2 mujeres flotando. Salieron de la casita hacia el terreno del vecino, iban por el caño y se desvanecieron. Llevaban un bastón grande. Le conté lo que yo había oído en las milpas. No volvimos a hablar del tema. Llegué a la conclusión de que una de esas mujeres fue la que me siguió hasta mi casa. Me observaba. Sabía que era una de ellas. Esa sospecha no se va de mi cabeza. Las manifestaciones continuaron. Una noche, mientras volvía del campo, sentí la misma alerta en el cuerpo. Había alguien en el asiento trasero de la camioneta. La vi de reojo en el retrovisor, pero no quise verla directo. Me tocaba el hombro, acariciaba mi nuca. Me contuve de frenar o acelerar, aguanté, hasta que llegamos a la carretera y vi que ya no estaba. Entonces me atreví a mirar, no había nadie. Otra noche, en mi cuarto, sentí peligro. No abrí los ojos. Alguien rezaba detrás de mi cabeza en un idioma que no entendía. Cuando abrí los ojos, no había nada. Ya no la veía físicamente, pero empezó a aparecer en sueños. En el primero, estaba huyendo por el campo. Ella volaba a mi lado con su sonrisa espantosa. En otro sueño, trabajaba en el campo y vi a una mujer que sacaba la cabeza de entre las ramas de un arboluno que realmente existe. Su cabello colgaba y sonreía de forma espeluznante. Durante todo este tiempo, empecé a enfermar. Llegué a orinar sangre y tuve otros problemas de salud. Un tío me dijo que con una medalla o cruz no basta, que solo la fe me puede librar de esto. Hace un par de noches, sentí que esa cosa intentó hacerme daño mientras dormía. Me despertó la sensación de que algo me oprimía el cuerpo. Era una sombra negra que rugía y me tomaba de la cabeza para hundirme en la cama. Cada vez que despertaba, volví a hacerlo. Hasta que paró. Desperté muy cansado, como si no hubiera dormido. Estas situaciones ya se me están haciendo normales. No le tengo miedo. Creo que lo sabe. Por eso ahora me ataca en sueños para agotarme. Mi mamá dice que cada vez que entra a mi cuarto le da dolor de cabeza. Para mí ya es algo cotidiano, o simplemente decidí no darle importancia. Sigue pasando hasta hoy. Me han llevado con personas que hacen limpias. Me han dado recomendaciones, pero llegué a mi límite cuando un amigo con influencias me dijo que conoce a una mujer a la que acuden empresarios y políticos. Ella sabe tu nombre, tus problemas, cuándo vas a morir y cómo. Creo que acudir con esa mujer sería entrar a otro mundo, uno del que no hay retorno. Esta es mi historia. Relaté lo que recuerdo. Porque son tantas cosas que ya algunas las olvidé. Gracias por leerme. Soy trabajador de la construcción desde muy joven, y como todos los que nos dedicamos a la obra, comencé desde abajo como chalán. La experiencia que voy a compartir es precisamente de esa época, cuando apenas estaba aprendiendo el oficio. Hayes, cerca de 10 años. Fuimos contra todos mis amigos Carlos, que es de mi edad, Sergio, que es mayor que nosotros, y yo, para demoler una vieja casona en el centro histórico de Tlaquepaque, cerca del refugio, un antiguo exconvento y hospicio para desamparados. La casa era muy vieja, tal vez de la época colonial. La íbamos a demoler para construir un establecimiento de giro comercial. En algunas habitaciones los techos ya habían sucumbido al paso del tiempo,
dejando solo en pie los gruesos muros de adobe. Apenas llevábamos una semana trabajando, cuando nos mandaron a retirar el escombro de la habitación del final de la casa, una de las que ya no tenía techo. Mientras retirábamos el escombro, encontramos en el piso una pesada losa de piedra que, al moverla, destapó un hoyo en el suelo. Le avisamos a nuestro maestro, quien a su vez llamó al ingeniero. El ingeniero nos dio la orden de retirar completamente la losa. Así nos dimos cuenta de que no era un simple hoyo en el suelo, sino un pozo por el que se podía bajar por una escalera de caracol. Medía poco más de 1 metro de ancho y tenía los muros enladrillados. Entonces el ingeniero nos ordenó retirarnos y él mismo entró, según dijo, para ver qué profundidad tenía. Después de un rato salió del pozo y ordenó taparlo de nuevo con la losa. Dejen todo así como está y no digan nada, porque nos cancelan la obra, dijo el ingeniero. ¿Ni al dueño le vamos a avisar?, preguntó el maestro. Tampoco, respondió el ingeniero. Como era sábado, se decidió que el lunes se continuaría con el trabajo, empezando con rellenar el pozo y cubrir la entrada con concreto. A las 3 de la tarde paramos y fuimos a cobrar. Mientras nos preparábamos para volver a nuestras casas, en el barrio de San Andrés, en Guadalajara, a Sergio se le ocurrió que nos quedáramos un rato a tomar en el Parián de Tlaquepaque. Pasado un rato y con unos tequilas encima, Sergio volvió a tocar el tema del pozo. Daba alocadas teorías sobre lo que pudiera ser o para qué podría haber servido. Es solo un pozo de agua, como los que había en las casas de antes, le dije. Pero él respondió que eso no tenía sentido, ya que no había agua dentro. Se secó, y por eso lo taparon, repliqué. Además, los pozos de agua no tienen escaleras de caracol, agregó Sergio. A lo mejor es un túnel de los cristeros, dijo Carlos, y añadió, aquí había muchos cristeros. Me platicó mi abuelo que había túneles que iban desde San Andrés hasta Tlaquepaque. Entonces Sergio nos dijo, voy a regresar a la obra, a ver a dónde lleva ese túnel. No recuerdo bien cómo fue que nos convenció de acompañarlo, pero rato después ya estábamos frente a la obra. Quedamos de acuerdo en que, si alguien nos descubría y llamaba a la policía, diríamos que éramos trabajadores de la obra y que veníamos a buscar algo que se nos había olvidado. Así, medio tomados, logramos trepar por una parte donde el muro era más bajo. Entramos y, alumbrando con las linternas del celular, fuimos directo al pozo y bajamos por la escalera de caracol, solo para ver que el pozo de más de 4 metros de profundidad era la entrada a un túnel. El acceso al túnel estaba tapado con ladrillos, pero había un agujero que se notaba había sido hecho recientemente. Sospechamos que había sido el ingeniero, pero no sabíamos con qué intención. Retiramos los restos de ladrillos que aún tapaban el túnel y nos metimos. El túnel iba hacia el lado opuesto de la entrada de la casa, en dirección al exconvento del refugio. Mientras nos adentrábamos, notamos que el túnel iba cuesta abajo, llevándonos cada vez más profundo. Entre más avanzábamos, la atmósfera se sentía más pesada, y en el ambiente se podía percibir un desagradable olor a rancio. Aquella quietud solo era interrumpida por el crujido de huesos que pisábamos al avanzar. Los huesos parecían de algunos animales y estaban desperdigados a lo largo del túnel. Tal vez eran de alguno que otro perro o gato que, por alguna causa, habían quedado ahí. Después de unos 100 metros, el túnel se dividía en dos. Uno de los túneles era más estrecho y más bajo, así que decidimos continuar por el más amplio. Adelante, a otros 100 metros, el túnel desembocaba en una especie de portal que era la entrada a una galería inundada. Intentamos vislumbrar una manera de atravesar ese estanque, pero al ver que no había manera de cruzarlo sin mojarnos, decidimos dar vuelta atrás. Cuando llegamos a donde estaba la entrada al túnel más pequeño, decidimos ir a investigar por ahí. A diferencia del otro, este túnel iba cuesta arriba. Avanzamos hasta llegar a una escalinata de caracol hecha también de ladrillo, la cual subimos. La escalinata llevaba hasta una capilla que permanecía sumida en la oscuridad. No sabíamos si aún permanecíamos bajo tierra o si este lugar estaba encerrado entre los muros del viejo convento
sin acceso al exterior. Al inspeccionar más detenidamente, nos dimos cuenta de que, contrario a lo que hubiéramos pensado, ese lugar no estaba del todo abandonado. Sergio nos hizo notar que, en el centro, había un círculo formado con velas, y en el centro, una costra de pintura roja, o de algún líquido rojo, que ya se había secado hacía no mucho tiempo. Al fondo de la capilla estaba clavado de cabeza en la pared un crucifijo, y en el suelo, frente a él, una piedra cuadrada en forma de cubo de 1 metro, que parecía ser una especie de altar. Encima del altar había un libro antiguo, forrado en cuero. En la carátula tenía grabados símbolos extraños. A un lado estaba una copa. Parecía de bronce o de otro metal parecido. La copa tenía más símbolos extraños, y junto a ella había una daga que, a pesar de su visible antigüedad, aún conservaba su filo. Mientras inspeccionábamos esos artefactos, Carlos notó algo que ninguno vio momentos antes. En uno de los muros había una puerta de madera, de esas que se veían en casas muy antiguas. Carlos pegó su oreja a la puerta e hizo una seña para que guardáramos silencio. «Alguien viene», dijo en voz baja. Rápidamente nos fuimos hacia la escalinata por donde habíamos llegado y la bajamos. Yo, que fui el último en bajar, alcancé a escuchar cómo la vieja puerta crujía al abrirse y una voz que decía: «Hay alguien aquí», y luego otra que agregó: «No dejen que se escapen». Bajamos al pasadizo angosto y seguimos corriendo hasta llegar al túnel ancho. Ahí Sergio, que iba adelante, se equivocó de dirección, por lo que Carlos fue por él para regresarlo. Cuando volvieron a pasar por el túnel angosto, Carlos dirigió la luz de la linterna hacia adentro y vio como unos hombres vestidos con túnicas blancas iban hacia ellos. Carlos dice que alcanzó a escuchar que uno de ellos le gritó: «Sabemos a dónde va a dar ese túnel. Vamos a saber quiénes son». Seguimos corriendo hasta llegar a la escalera del pozo por donde entramos. Una vez afuera, nos pusimos a cubrir el pozo con el escombro. Pero había algo que nos preocupaba. ¿Y si esas gentes realmente sabían a dónde terminaba el túnel? Está de más decir que ya no nos presentamos a la obra.